Palabra viva. Quiere el Señor seguirnos hablando, porque el Señor nos está hablando hace tiempo y ha usado a nuestro pastor Rafi y a todos los pastores para hablarnos. Hoy queremos entrar de una vez en la palabra y vamos a Mateo 11, de 28 al 30. La palabra del Señor dice así: ¿todo listo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Alguien se recuerda del domingo pasado? Lo que representa a través del pastor Carlos que nos habló. Que no soltemos la llave. No la llave del vehículo, sino la llave de la humillación. Que eso fue el Señor nos habló a través del pastor Carlos. Hoy el Señor, como conmemoramos su resurrección, su muerte y su resurrección, ya hoy domingo de resurrección, el Señor nos invita. Y hoy quiere hablarnos a través de la palabra en 3 tonalidades. Nos invita a salvación. Nos invita a servirle. Y nos invita a ser ejemplo. Y ahí vamos a tener el mensaje en esos 3 aspectos. Una invitación. Una invitación, es bueno saber primero quién nos invita, de quién viene la invitación. Entonces, cuando ya tenemos esa invitación, porque usted sabe lo difícil que es una invitación anónima, que le llegue una invitación a su casa y usted no sepa ni quién lo está invitando. Entonces, como seres que somos humanos, valoramos cuando nos invitan. Entonces usted se imagina que le llegue una invitación a su casa, que el presidente de la República lo invita al palacio, y usted dirá, bueno, pero yo no tengo relación con el presidente, no tengo lazo con el presidente, y esta invitación tan extraña, pero en obediencia va. Y cuando llega al palacio, le dicen, vamos a no poner nombre fulano, usted ha sido escogido para ocupar un puesto en el gobierno. Secretario de Estado. Contento, ¿verdad? Alegre. No tenía conocimiento, no lo conocía, pero alguien por ahí le habló de usted al presidente, que podía tener mérito para ocupar ese cargo, y usted fue y recibió el galardón. Pero hoy, la invitación nos las hace alguien que es mayor que todos los presidentes, el creador de todas las cosas. Y a través de él vamos a estar hablando. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Colosenses 1:16. Como dice, en una invitación es importante saber quién invita. Y quien nos invita es el creador de todas las cosas. Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él, por medio de él y para él. Todos fuimos creados por medio de él y dice, y para él.
Entonces, quien nos llama fue aquel que nos creó. Es el primer llamado a salvación. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de su creación. Porque Él cuida lo que es de Él. Y aunque andemos, o en otro tiempo andábamos apartados de Dios, Él cuidaba de nosotros porque fue Él quien nos creó. Por eso Él sigue invitando, nos invita y sigue invitando y no se cansará de invitar, porque hasta que haya uno con propósito aquí en la tierra, la invitación del Señor siempre estará ahí, para salvación. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es que no se pierda a nadie. Que no se pierda a nadie, que nadie se le pierda. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 de Timoteo 1:15. Y esta es la primera invitación. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Cuál? Que Cristo, nuestro Señor Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol, de los cuales yo soy el primero. Lo que dice la palabra es que todos somos pecadores, todos sin excepción. Pero hay una diferencia entre el que acepta la invitación a salvación y el que la rechaza. Dice la palabra que palabra fiel y digna de ser recibida es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La diferencia es esta: usted recibe la invitación, pasa a ser hijos por adopción. La rechaza, sigue siendo hijo por la creación. ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio, Él nos creó a todos. Todo lo que hay fue creado por Él y para Él. Lo que quiere decir que no fuimos creados para la perdición, fuimos creados para salvación. Pero depende de nosotros el aceptarla o rechazarla. Porque lo que sucedió, que se está celebrando, lo que sucedió en la cruz, fue para esto. Para que todos podamos ser salvos. Que Él se sacrificó para que todos podamos llegar al conocimiento de la verdad. Y Él en su sacrificio murió por todos, por toda la creación, por todos nosotros. Pero Él no murió por la vaca, ni por los chivos, no, murió por su corona, que somos nosotros los hombres, hombres como género. Por el hombre fue que murió, no por los animales. ¿Por qué? Porque lo que podemos tener un conocimiento, lo que podemos tener una convicción, somos los humanos. ¿De qué? De que tenemos un Dios creador y que Él murió por nosotros. Amén. Seguimos. A ver qué dice Lucas 19:10. Voy a buscarlo aquí. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos. Cuando Adán nos entregó a esclavitud, cuando Adán nos entregó a perdición. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Que mandó a su Hijo para rescatar y salvar lo que se había perdido. Y como dije antes, lo que se había perdido era la corona de su creación. Por lo cual Él se mantenía buscando una manera de cómo rescatarnos, de cómo salvarnos, de cómo volvernos a Él. La única manera de volvernos a Él fue a través del sacrificio de su Hijo. Entonces, debemos de valorar esto. Debemos de estar siempre
atento a lo que Jesús quiere de nosotros, porque Él murió por todos nosotros. Y esa invitación a salvación está siempre ahí. A ti que no ve por los medios, a usted que estás aquí, que todavía no le he dicho sí al Señor, esa invitación es para ti. Porque ya nosotros, por su misericordia, muchos de nosotros ya le hemos recibido, le hemos aceptado y vivimos tratando de agradarle siempre, tratando de buscar su rostro. Pero este llamado primero es para ti que no le conoce, para ti que todavía no se te ha revelado. Te invita hoy a que vengas a Él. Por eso dice, venid a mí, todo lo que está trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la mayor carga que puede tener el hombre es el pecado. Esta es la mayor carga que puede tener el hombre, el pecado. Y esta es la primera carga que el Maestro pide quitarnos, que el Maestro quiere quitarnos, a través de un reconocimiento de su persona y de una humillación delante de Él. Seguimos. Porque el Hijo de Dios no vino para rescatar lo que se ha perdido. Todos estamos ahí envueltos. Él vino a rescatarnos a todos. Amén. Entonces, vuelvo y repito, la diferencia está en que se le acepte o se le rechace. Como hizo el pueblo de Israel. En Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron más. A los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. La condición es creer. Seguimos. El Señor hace una invitación, pero vamos a ver por qué nos invita. Porque Él quiere que todos los hombres seamos salvos y ninguno se pierda. Primera de Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad del Señor. Que todos los hombres seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso Cristo vino y murió por nosotros. Por eso Él se humilló por nosotros. Por eso Él dio su vida por nosotros. Por eso dio su sangre en la cruz por nosotros. Para que ninguno de nosotros perezcamos, sino que seamos salvos. Y la salvación viene a través de Jesucristo. No a través de nadie más. A través de Jesucristo. Porque el único dador de vida es Jesús. El único que tiene poder para salvar, para sanar, para levantar es Jesús. Por eso es que la salvación viene a través de Él. Y la condición sigue siendo la misma. Creer en Él. Confesarle a Él. Como dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, el Padre envió a su Hijo para salvarnos. Pero es bueno que le conozcamos. ¿Cómo podemos conocerle? Reconociéndole, confesando nuestro pecado delante de Él, humillándonos delante de Él y reconociendo nuestra condición delante de Él, y Él en su misericordia nos rescata y alcanzamos la salvación. Seguimos. Ahí estamos en la primera invitación. Vamos a la segunda invitación. ¿A qué nos invita el Señor? A servirle. Primero, nos invita a salvación. Porque para servir al Señor, primero hay que reconocerle, hay que aceptarle en su corazón para poder servirle. ¿Cómo? Como Él manda que le sirvamos. Porque nadie que no conozca al Señor le va a servir como Él manda. Porque primero, para nosotros hacer hasta una, vamos a decir, tarea escolar, tenemos que estudiar.
tenemos que conocer, tenemos que indagar. Así también en la vida de la fe. Para poder servirle como Él demanda, tenemos que conocerle. Y la primera invitación a salvación es para que le conozcan, para que viva para Él. Y después que ya sea salvo, te invita a servirle, que es una invitación para todos. Porque Él no nos salvó para ocupar un asiento, nos salvó para cumplir un propósito. Y ese propósito lo vamos a ir conociendo a través del servicio, a través de la disposición para Él, a través de que nos dejemos guiar por Él. Amén. Dice, ¿por qué nos invita? Porque Él quiere, segunda invitación. Él nos invita a servirle, porque Él fue el primero que dio testimonio de servicio. El primero que dio testimonio de servicio fue Jesús. Y vamos a verlo a través de la palabra, porque la misma palabra es la que se explica a sí misma. Vamos a Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repetimos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ejemplo de servicio. Jesús. Dice que no vino para ser servido, sino para servir. Y ese servicio que el Hijo le dio al Padre fue tan sublime que lo llevó a la cruz. Para que hoy nosotros podamos reconocerle, para que hoy nosotros podamos decir, Abba, Padre. Para que hoy nosotros podamos conocerle a Él, y así demanda de nosotros también, a servirle, para que otros, así como Él se entregó para darle ese servicio genuino al Padre, nosotros también podamos darle un servicio genuino a Jesús para que otros puedan llegar a conocerle, para que otros puedan llegar a servirle, para que otros puedan llegar a la vida de Dios, porque somos servidores del Dios eterno. Entonces, si Él dio testimonio de servicio, es para que nosotros también lo hagamos. Y más adelante vamos a ver por qué. Dice, ¿cómo debemos servirle? La misma palabra no lo dice. Vamos a Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Cómo Él pide que le sirvamos? Con temor, con reverencia, con reconocimiento, sabiendo a quién estamos sirviendo, sabiendo que no estamos sirviendo al ojo del hombre, sino al Dios que nos llamó, sabiendo que nuestro servicio es para Dios, sabiendo que debemos de alegrarnos cuando tenemos la delegación del servicio. ¿Por qué? Porque somos servidores. Y eso no es que cuando me toca, no, es que estamos que estar presto siempre para servir. Porque ya fuimos llamados a la milicia de Dios y somos soldados de Dios. Y un soldado tiene que estar siempre presto para la hora que se le requiera. No porque sea lunes o martes o miércoles, no, para el día que se le requiera, a la hora que se le requiera. Entonces, eso debemos de tenerlo presente como servidores, que debemos de estar siempre prestos para el servicio. Porque no servimos, vamos a decir, al hombre, aunque servimos a Dios a través de los hombres, pero nuestro servicio es para Dios. Y por eso debemos de hacerlo con temor y con alegría y con temblor. Y alegrarnos ese día cuando dicen,
fulano, pues no mencionar un nombre, tenemos servicio tal día. Oh, gloria a Dios. Alegraos. ¿Por qué? Porque ese día vamos a ministrar al Señor. Nosotros como ministros, acá y los pastores lo saben, recibimos la delegación con gozo, porque sabemos que no es el siervo Rafi, que no es nuestro pastor Rafi, es que Dios a través de él nos delega, porque el Señor así es que opera. El tiempo que el Señor tiene predestinado para que uno de nosotros traiga la palabra, eso es el Señor. Entonces, aunque esto requiere de un compromiso, porque no es verdad que nos guste estar aquí, pero si la delegación vino, mi hermano, con gozo la recibimos, con gozo. ¿Por qué? Porque somos siervos, Entonces el siervo tiene que estar siempre presto para el servicio. Amén. Seguimos. Vamos a ver otro puntito aquí que dice Salmo 100, 1 y 2. Dice la palabra: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo es que la palabra nos demanda que sirvamos al Señor? Con alegría. Que nuestro corazón se alegre, que nuestros corazones estén contentos, porque vamos a servir al Señor, porque vamos a estar en su presencia, porque vamos a estar ahí sirviendo a los hermanos, a sus santos. Entonces, con alegría de corazón, servirle y venir a su presencia con regocijo. Regocijaos. Que nosotros podamos impartir esa alegría en el servicio. Que nuestro cuerpo completo refleje esa alegría en el servicio. Que no nos veamos como, ya me toca. No, eso no es que ya me toca. Es que gracias, Señor, porque me tuviste en cuenta. Gracias, Señor, por la honra de que me llamaste a servirte. Hoy serviremos al Señor. Daré lo mejor de mí para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Esa es la actitud. Seguimos. Eso en cuanto a la segunda invitación. Seguimos. Pasamos a la tercera invitación. Le dije que la primera fue para salvación, la segunda para el servicio y la tercera la que más demanda, para ser ejemplos. Esa es la invitación. Pero la misma palabra nos los explica. Dice, la tercera invitación es aprender de Él y seguir su ejemplo. Dice, en el texto base nos pide que aprendamos de Él. ¿Qué nos pide que aprendamos de Él? En Mateo 11, 29. Mansedumbre y humildad. Eso en el texto base, pero son muchas las cosas que el Señor nos pide que aprendamos de Él. Pero ahora le ha placido resaltar esta a través de su palabra. Cuando dice, venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Vamos a ver qué dice la palabra. Mansedumbre y humildad. Vamos a ver qué dice Isaías 53:7. Porque la misma palabra es la que nos va diciendo, la que nos va enseñando, la que nos va capacitando, la que nos va instruyendo. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Santo Dios. Angustiado él, estaba en angustia, estaba en aflicción. Pero estando en angustia y aflicción, no abrió su boca. Dice la palabra. Ejemplos de mansedumbre. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No hubo una queja, no hubo nada que saliera de su boca para dañar el propósito. Yo escribí acá. Dice: no es fácil callar cuando vienen los azotes y las aflicciones, mas sabiendo que no hemos hecho nada malo. ¿Qué había hecho el Señor para merecer esto? Nada. ¿Qué había hecho para merecer tantos azotes, tanta aflicción? Nada. Pero había un propósito que cumplir, porque ya había sido delegado por el Padre. Entonces, seguimos en lo escrito. Pero así el maestro lo soportó por causa del propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual padeció? Llevarnos a ti y a mí a la gloria. Llevarnos a ti y a mí a salvación. Porque ese es el propósito, porque la voluntad del Señor es que no se pierda ni uno, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, por eso Él prefirió aguantar, resistir todos los azotes por causa del propósito. Dice: así también nosotros debemos padecer muchas veces por causa del propósito. No es fácil, pero el maestro nos da ejemplo de eso. ¿Qué nos resta decir? Ayúdanos, Señor. Esa es la palabra, ayúdanos, Señor. Porque la verdad no es fácil. Pero cuando ya estamos en la mano del maestro, como dice en el texto, Él es que ligera nuestra carga. Porque Él nos ayuda, Él lleva el yugo con nosotros. Porque en la antigüedad el yugo era para ponérselo a los bueyes, para alar. Pero en este contexto es en el servicio. Dice: lleva mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el servicio, padecer por los santos, estar por causa del Señor soportando, eso nos toca a nosotros por causa del propósito. Muchas veces tenemos que soportar muchas cosas y aguantar. Y lo que decimos al Señor: cierra mi boca, porque si hablo la daño. Enmudéceme mejor. Pero no por causa nuestra, es por causa del propósito. ¿Por qué? Porque si damos rienda suelta a la sin hueso, ay papá, salen cosas por ahí que después no hay quien las recoja. Entonces por eso debemos decir: ayúdanos, Señor. Amén. Para cumplir el propósito por el cual nos ha comendado. Dice:
Seguimos, aprender de su ejemplo. Juan 13, de 13 a 17. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, miren esta coma ahí. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Amén. Dice, ¿sabéis estas cosas? Ponme más arriba, por favor. El 13 y el 14. Vosotros me llamáis maestro. Sí, Él es nuestro maestro, porque Él es quien nos enseña. Él es quien nos instruye a través de la palabra. Usa, ministro, hombre de Dios, para a través de la palabra darnos de instrucción. Pero la palabra, el maestro por excelencia es Jesús. Pero también dice, y Señor, y decir bien, porque lo soy, porque Él es nuestro Señor. Él merece respeto. Él merece que le tengamos siempre ahí en un lugar de excelencia. Dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, ejemplo de humildad, ejemplo de mansedumbre, pero ¿para qué el Maestro plasma esto acá? Para enseñarnos a nosotros a que como Él dice, como Él lo hizo, vosotros también lo hagamos. ¿Cómo? Sirviendo a nuestros hermanos, porque no hay otra manera de hacerlo que no sea sirviendo a nuestros hermanos, no esperando nada a cambio, porque el maestro no estaba esperando nada a cambio, sino porque quería enseñarnos la humildad. ¿Saben que la humildad no se enseña con palabras? La humildad se enseña con testimonio. La humildad se enseña con tu vida. Porque podemos decir muchas cosas. Y si nuestras vidas no, nuestro testimonio no conducen al Señor, la humildad es efímera. Porque todo lo que hizo el Maestro fue para conducirnos al Padre. Todo lo que Él padeció fue para conducirnos al Padre. Entonces, por eso dice, ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagan. Seguimos. O usted. Es 15. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Somos siervos del Señor. Y si el Señor, el grande en batalla, el todopoderoso, se humilló y lavó los pies de sus discípulos, aunque hubo uno que dijo, Señor, no, que fue Pedro, ¿cómo va a ser tal cosa? Pero cuando el Señor le dijo, Pedro, si no te deja lavar los pies, nos va a dar parte. Dice, ay Señor, la va a matar la cabeza.
de pies a cabeza, lávame. Y Pedro tuvo que dar testimonio también. Y así como esos grandes hombres de Dios dieron testimonio, nosotros como llamados hijos también debemos de dar testimonio. ¿Por qué? No porque lo diga yo ni porque lo diga otro. No. Fue porque el Señor los dijo. Porque el ejemplo perfecto lo dijo. Que como Él lo hizo, lo hagamos también nosotros. Y que somos siervos y el siervo no es más que su Señor. Ni el enviado más que el que le envió. Somos enviados a llevar la palabra, somos enviados a predicar, somos enviados a hacer muchas cosas. Pero el mayor es Él. El mayor es el Señor. Solamente somos instrumentos en sus manos para hacer la obra que Él nos encomiende. Amén. Y eso debemos de hacerlo entendido de a quién estamos sirviendo. Seguimos, el 17. Dice, si sabéis estas cosas, ya las sabemos. Ya el Señor nos la instruyó, ya el Señor nos la dijo, ya el Señor nos la mostró. Sabemos, pero hay una diferencia entre saber y el hacer. Podemos saber muchos y hacer poco. Entonces es mejor hacer, porque en el hacer es que se concreta el saber. En el hacer dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hace. Entonces no es saberla, es hacerla. Es bueno saber, pero la palabra de Dios la podemos saber, pero si no la aplicamos, no habrá ningún efecto. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo no va a ser visible. El ejemplo será visible cuando aplicamos la palabra. Por eso, si sabéis estas cosas, está bien que las sepamos, pero bienaventurados seréis si las hacemos. Entonces, el Señor nos está hablando de que seamos hacedores de la palabra, como dice el apóstol Santiago, no tan solos oidores. Amén. Seguimos. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. Para esto fuimos llamados. Lo que quiere decir que dar ejemplo no es una opción, es un mandato. Ser ejemplo no es una opción, es un mandato, porque ya fuimos llamados. Y así como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La pisada de la obediencia, la pisada de la humildad, la pisada de la sujeción, la pisada de la mansedumbre. Todo eso recae en este texto. La palabra que nos sigue enseñando. Amén. Seguimos. Filipenses 2:8. Ya estamos terminando. Aquí podemos ver un ejemplo, otro ejemplo del maestro. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, y estando en la condición de hombre, así como tú y como yo.
Él no se humilló como Dios, se humilló como hombre para darnos ejemplo de que debemos de ser humildes. ¿Por qué? Porque somos hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Lo que me dice, lo que puedo entender a través de la palabra es que la humillación y la obediencia van de la mano. Porque nadie puede ser humilde si no obedece. Nadie puede humillarse si no hay obediencia. ¿Por qué? Porque cuando no hay obediencia, hay desobediencia. Y el desobediente, nadie le habla de esa palabra de humillación. Entonces, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, obedeció lo que le había delegado el Padre para cumplir el propósito. ¿Cuál era? Llevarlo a la cruz, tu pecado y los míos, tu carga y mi carga. La llevó a la cruz. Y por ese sacrificio, hoy estamos aquí. Gloria a Dios. Ejemplo de humildad, obediencia y sujeción. Se sujetó a lo que ya estaba establecido. Por eso le dijo en una ocasión en el Getsemaní: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ya él sabía cuál iba a ser el final, que era la cruz, pero había algo más poderoso, que era la resurrección, por lo cual hoy se celebra el domingo de resurrección. Y por eso está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros eternamente y para siempre. Porque padeció todos esos vejámenes que se pueden ver, todas esas humillaciones, todas esas aflicciones, para darle la ofrenda al Padre. Una ofrenda sin arruga, perfecta. Y por lo cual se le dio un nombre que está sobre todo nombre. Por eso fue exaltado. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y por toda la humanidad. Porque como le dije al principio, la invitación a salvación no se va a agotar. El Señor no se va a cansar. Porque mientras haya un alma que necesite a Dios, Él va a estar invitando. Amén. Seguimos. Para terminar, Hebreos 12, 2 y 3. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El 2, por favor. Hemos hablado en los 3 contextos, en los 3 puntos de la invitación: a salvación, al servicio y a dar ejemplo y a ser ejemplo. Pero el Señor, para cerrar, nos dice que para nosotros, ya después de haber aceptado al Señor, le servimos. Y para permanecer debemos de poner nuestros ojos en Jesús. El consejo: poner nuestros ojos en Jesús. Porque mientras nuestra mirada esté puesta en Él, podemos resistir. Podemos
estar ahí, podemos dar el grado, podemos seguir el trillo. Si quitamos los ojos de Jesús, perecemos. Por eso es necesario que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él puso el gozo por delante, menospreció el oprobio, fue a la cruz, sufrió la muerte, una muerte atroz, por ti y por mí. Cuando digo por ti y por mí, es por ti que nos está mirando a través de los medios, por ti que te conecta para recibir la palabra, y por mí, y por todo lo que estamos aquí, y por todo aquel que la palabra pueda llegar a través de los medios. Amén. Entonces, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra. Ahí está el galardón. Sentado a la diestra del Padre. Por eso es necesario que nuestros ojos estén puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque ya Él se fue a preparar morada para nosotros. Y mientras nuestros ojos estén puestos en el Maestro, oh gloria a Dios, estaremos con la mirada puesta en aquel que padeció tal contradicción de pecadores, que somos nosotros, pero que a través de ese sacrificio nos dio vida para que un día estemos juntamente con Él en las moradas celestiales. Amén. El 3. Si consideramos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos el sacrificio del Señor. Consideremos el llamado del Señor. Consideremos la honra que Él ha puesto sobre nuestros hombros. Consideremos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que no desfallezcamos, sino que sigamos, que continuemos en la carrera de la fe por la cual Él murió por nosotros, que continuemos en el llamamiento, que continuemos buscando su rostro, que continuemos haciendo lo que Él nos mande hacer en el servicio, en la predicación, en todo lo que Él nos mande hacer, continuar, porque hay una corona de vida para todo aquel que permanece en el Señor. Entonces, esta ha sido la palabra, lo cual le pido al Señor que nos ayude, así como dije ahorita, ayúdanos, Señor, porque ciertamente demanda. El ser ejemplo demanda, pero ejemplos tenemos en el cual podemos ir y poner nuestra mirada. Por eso debemos de poner nuestra mirada en Jesús, porque Él fue el ejemplo perfecto. Y Él no nos mandará a hacer nada que Él no haya hecho primero. Y por eso la grandeza de nuestro Dios. Por eso Dios no es como nosotros, que muchas veces mandamos a hacer algo, pero no lo estamos haciendo nosotros, no. Cuando Él manda a hacer algo es porque ya Él lo hizo primero. Cuando Él demanda de nosotros algo fue porque ya Él pasó por ahí primero. Y Él no nos pondrá cargas que no podamos resistir, que no podamos soportar. Amén. Dele un aplauso al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a ponerla por obra, Padre. Porque esa es la gran demanda, Señor. No es llevar el mensaje, es vivir el mensaje. Y ese mensaje tú demandas al mensajero primero. Por eso te ruego, Padre, que me ayude, Señor, a dar testimonio de ti, Padre. Porque a mí tú me has dado la palabra y a través de mí se la has llevado al pueblo. Y así te rogamos, Señor, que como un solo cuerpo nos ayude. Porque somos un cuerpo. Somos tus hijos. Y necesitamos de ti cada día. Y te rogamos que nos ayude. Porque ejemplos nos ha dado. Ayúdanos a seguir tras tus huellas, Señor. Tras tu pisada, Señor. En todas las manifestaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.